Sí me escuchas, ¿verdad, Eduardo? Adelante, Ok, adelante. bueno. Antes que nada, una disculpa. Estas cuestiones de la tecnología a veces nos juegan malas pasadas, pero bueno. Buenos días, compañeros, a todos. Como siempre que me invitan a platicarles de algún tema, es para mí un verdadero placer hacerlo. Espero que todos se encuentren en un estado de cabal salud y los que tengan por ahí alguna irregularidad, Dios mediante, se recuperen pronto. El tema que les voy a compartir hoy me recuerda ahorita una anécdota en la que mi primer contacto con este tema fue ni más ni menos en mi tercera clase que recibí en la primera unidad de Oromo en la que estuve. Aquel sábado teníamos como instructor una jovencita de más o menos 18 años que nos dijo: hoy veremos los rayos. De inmediato nos mostró un cuadro en el que aparecían los 7 rayos con su respectivo color, virtud, lo que desarrollaban, quienes pertenecían a él, su director, su arcángel, su Elohim y otras cosas. Nos entregó una copia de aquel cuadrito y nos lo leyó. Cuando hubo terminado, nos dijo: ahí tienen, estos son los rayos. Antes de que diera por terminada la clase, se me ocurrió preguntar: oye, pero ¿qué son exactamente los rayos? ¿Para qué sirven? Me arrepentí de haberle preguntado porque la muchachita se sonrojó y muy sinceramente respondió: no sé. Dejo hasta aquí la anécdota porque es solo para decirles que a partir de ese momento nació en mí una gran curiosidad e interés por saber más de los rayos. Y bueno, aquí estamos y mi sincero deseo es poder dejar más en claro lo que son, o más bien lo que representan los 7 rayos. No sé qué tan enterados estén todos ustedes de este tema, pero creo que será igualmente enriquecedor como lo ha sido para mí hasta ahora. Y de hecho, acordé con Eduardo dividir este tema en dos sesiones, porque es muy, muy amplio y quiero que quede, pues, lo más claro posible. Entonces, para verlos de una manera más completa. Cuando uno se pone a buscar y a escudriñar sobre algo en esta época actual con el internet y todo, pues encontramos muchísima información que podemos encontrar. Y con respecto a los rayos, esto me asombró bastante. He encontrado información realmente buena, valiosa, precisa, pero también otra totalmente fuera de contexto e incluso hasta supercherías. Han sido varios años de acopiar y también de desechar información con el fin de un día poder transmitirles a mis compañeros de la unidad de Guadalajara que tengo el placer de dirigir y dejar más en claro el maravilloso origen y naturaleza de los rayos. Para poderles platicar a ustedes, pues hice esta presentación y la pongo a su consideración. Ay, no avanza la página. Ok, permítanme. No avanza la página, Eduardo. Dale clic en la imagen y a ver si avanza con el... Aquí abajito hay unas flechitas, no sé si las ves. Es para... No, No están, no las veo tampoco yo. a ver. Ah, ya estuvo. Ahí está. Ok. Eh, lo que voy a compartir es la suma de diferentes citas de los siguientes textos: Los 7 rayos del maestro Saint Germain, el libro llamado Estudio Teosófico de los Rayos de Ernest Wood, Los 7 rayos de Rubén Cedeño, por supuesto, Los 7 rayos de Connie Méndez, y leyes divinas, muchachos. La ley número 24, la número 25, la 26,
y la número 42. En su momento mencionaré cada una de estas leyes en donde hacen mención a los 7 rayos. He de mencionar también que la gran mayoría de las fuentes que consulté hacen mención y se originan en el hinduismo. El principal y que me pareció el más asombroso paralelismo lo constituye la Trinidad Sagrada del hinduismo, también con la Trinidad Sagrada de Oromú. Pero, ¿a qué me refiero? La Santísima Trinidad es el dogma central cristiano sobre la naturaleza de Dios, que afirma que Dios es un ser único que existe como 3 personas distintas o hipóstasis, pero de la misma naturaleza: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el hinduismo, esto mismo, el Trimurti, es un concepto en el que las funciones cósmicas de la creación, mantenimiento y destrucción están personificadas por Brahman, que sería el Dios infinito, el todo. Y sus 3 formas: Brahma como el creador, Vishnu el mantenedor o preservador, y Shiva el destructor o transformador. En esta teosofía a Brahman se le denomina como Om, el Dios impersonal, el universo, lo esencial, el uno supremo inmaterial que contiene todo lo material a la vez, pero que es intocable. Es la semilla, el origen de los sonidos y la palabra. También es la sílaba sagrada que funciona como mantra. En cuanto a Oromú, en la ley número 25, la ley de la iluminación triangular, se menciona al padre Elí como el hijo, al padre Elohim como el padre y al padre Jehová como el Espíritu Santo. Esto tiene una maravillosa reafirmación en la ley número 42, la ley de la Trinidad Sagrada, en la que se menciona a los padres Elí, Jehová y Elohim como 3 logos solares, como 3 mentes, la humana, la divina y la absoluta, pero también como 3 virtudes teologales: la fe, la sabiduría y la luz. Pero el asunto no queda ahí. Estas analogías se seguirán repitiendo a medida que sigamos con el tema de los 7 rayos. Ya entrando un poquito más en materia, sí, los 7 rayos existen, pero ¿cuál o cómo es su origen? Vamos a revisar algunos conceptos como la columna de luz, la conciencia, la potencia del pensamiento, la potencia del amor, la potencia de la voluntad, materia, energía y ley, lo divino y lo material, la armonía y los 7 principios. Y vamos a empezar con lo que se refiere a la columna de luz. Lógicamente, el origen de los 7 rayos, pues es Dios, el ser iluminado, visto como el principio cósmico universal supremo, el origen del todo. Y les voy a platicar una historia que me pareció muy bonita sobre la columna de luz. El excelso Narayana, que es una forma de hablar de una divinidad, Vishnu, alma y vida del universo, el de 1000 ojos y omnisciente, estaba reclinado en su lecho y en su regazo estaba el cuerpo de la enorme serpiente Shesha, que es el tiempo sin fin, y yacía enroscada sobre las aguas del espacio porque era la noche de la existencia. Entonces Brahma, el gran creador del mundo de la existencia, o Sat, llega junto a Vishnu y tocándole con la mano le dice: ¿quién eres? Se suscitó entonces entre ambos un debate respecto a quién era el mayor, quién era el más poderoso, y mientras proseguía esta pequeña riña, con riesgo de enconarse, apareció ante ellos una gran columna de fuego y luz, incomparable e indescriptible,
que dejó atónitos a los contendientes hasta el punto de que dieron por terminada su disputa y convinieron en buscar los extremos de tan admirable columna. Cualquier similaridad con aquella leyenda de que al final del arco iris había grandes tesoros tiene mucha relación con esto, ¿verdad? Entonces, Vishnu exploró esta columna hacia abajo durante 1000 años sin encontrar la base. Y en cuanto a Brahma, la estuvo explorando hacia arriba también 1000 años sin encontrar nunca el capitel. Ambos volvieron sumamente contrariados. Y entonces Shiva, cuya naturaleza es Ananda o felicidad, surgió entre ellos y les explicó que los dos eran uno con él y a la vez con el superseñor del cosmos. La columna de luz era en realidad 3 en 1 y en futura edad Brahma nacería de Vishnu y Vishnu lo crearía hasta que al fin de la edad ambos volvieran a ver a su superseñor. Y de hecho, compañeros, todos estamos en esta columna de luz, doquiera que se mueve en el espacio de la existencia o doquiera vaya en el tiempo de la conciencia. La siguiente cosa que vamos a considerar es la conciencia. Los 3 constituyentes principales de la conciencia son la voluntad, la sabiduría y la actividad. Son estados de conciencia y relacionan al individuo. La voluntad con el yo, la sabiduría de la conciencia y la actividad con las cosas y seres existentes. Cada uno de estos 3 estados es a la par una potencia y una facultad. Icha es la conciencia del yo y también la potencia de la voluntad. Jnana es la conciencia de los demás seres, pero también la potencia del amor. Kriya es la conciencia de las cosas y también la potencia del pensamiento. Y voy a mencionar la ley número 26, la ley de la voluntad absoluta, en la que se menciona que la voluntad divina es luz, que contiene 3 aspectos del Creador, llamados rayos primarios o rayos o los rostros del Creador. El primer rayo es la fe y la fuerza de voluntad. El segundo rayo es el aspecto divino del amor universal, amor, sabiduría, cohesión. El tercer rayo se refiere a la inteligencia abstracta, o lo que es lo mismo, las ideas puras. La conciencia puede estar y está a un mismo tiempo por doquier y no necesita atravesar el espacio para trasladarse de un punto a otro. Únicamente recorre el tiempo. Esta gran conciencia, logo solar, posee las 3 potencias de voluntad, sabiduría y actividad. Esencialmente es Vishnu, pero su voluntad lo pone en contacto con Shiva y su actividad con Brahma. La potencia del pensamiento. Lo que el pensamiento es en Vishnu es su actividad en el hombre. Cada pensamiento entraña el poder creador en el mundo de las cosas. Ese mismo poder que el pensamiento del logo solar ejerció en el principio del mundo. La única potencia que influye en las cosas es el pensamiento. El poder del pensamiento, de hecho, construye el cuerpo y se efectúan todas sus actividades reflejas.
Y este poder sobre el cuerpo, compañeros, ejerce una firme y clara imagen mental que hace posible emplear el pensamiento para mantener ese cuerpo o recobrar la salud. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que desarrollan tanto esa fuerza del pensamiento en su cuerpo que llegan a sanar de situaciones a veces realmente difíciles? Claro, es la fuerza del pensamiento aunada con la voluntad, la fe y muchas otras cosas, pero el pensamiento es poderosísimo y creo que todos lo sabemos. Tan es así que cuando al pensamiento llegan ideas no armónicas, si las cancelamos en ese momento, no llegan a convertirse en palabras ni en acciones. El poder del pensamiento también hace posible la adquisición de plasmar la belleza artística. Todo aquello que de continuo está frente a nuestros ojos tiende a impresionar la mente tanto que a su vez influye en el cuerpo. No sé si conozcan personas que tienen mucho tiempo casadas, que llevan una relación armónica con todos los altibajos que puede tener un matrimonio, pero cuando pasan muchos años, llegan a parecerse físicamente. No sé si han observado algo así. Asimismo, se ha comprobado que el pensamiento de un individuo puede afectar las mentes ajenas y también dejar su impresión en la materia física. Recordemos que en el inconsciente colectivo pues está toda la actividad mental de la humanidad y en ese inconsciente colectivo se siembran muchas ideas, muchos pensamientos de personas y afectan al ser humano, que muchas veces puede tomar esas mareas astrales y creerlas y afectan grandemente las modas, muchas cosas no armónicas las podemos pescar así por acción de otras mentes. La potencia del amor. La sabiduría, el amor sabiduría, nos familiariza con la conciencia de los seres vivientes y ejerce el gran poder del amor en los hombres. Cuando la hermana sabiduría se une o se hermana con el conocimiento, esto es lo único que puede conducir a la humanidad a la perfección. En la sabiduría de Oromú se menciona la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y yo lo comparo con la diferencia entre la ciencia humana y la ciencia divina. Entonces, cuando todo lo que aprendemos de la ciencia humana lo hermanamos con la ciencia divina, es uno de los inicios en los que podemos seguir exitosamente nuestro camino hacia la perfección. La sabiduría es una especie de sentimiento sublimado, o más bien, un sublime sentimiento que es esencial para el alma, que no se cambia ni se permuta en ningún sentimiento inferior. Con cierta precaución, cabe decir que un aspecto negativo pudiera ser la simpatía o sensibilidad respecto a las vidas ajenas y que su positiva modalidad pues es la potencia del amor. Cuando esa preocupación por las vidas ajenas no es por mero chismorreo,
sino que en realidad nos importa lo que aquellas personas viven. La sabiduría es el real sentimiento humano y su corrupción, aunque se oiga medio raro, es el deseo. La sabiduría es el amor a los seres vivientes, mientras que el deseo es el amor a las cosas materiales. Una persona sabia llenará su mente y su vida con los intereses y necesidades del prójimo. El amor nos trae a la vida, impeliéndonos, impulsándonos a nacer en este mundo, y a cada instante nos dota de la más exquisita sensibilidad y nos conduce a nuevas experiencias y deberes. El amor hace hombre al hombre, hace mujer a la mujer, y quien lo pierde, pierde su verdadera vida, aunque prosiga el movimiento del cuerpo. La sabiduría es amor, la conciencia de la unidad de la vida. ¿Y qué podemos decir de la potencia de la voluntad? Esta potencia que actúa entre los pensamientos, las emociones, los sentimientos, también es concentración, es atención. Es la potencia que subdivide la mente en conciencia y subconsciencia. La presencia de un deseo o una esperanza en la mente humana denota la ausencia de voluntad. Y quien cede a sus deseos entrega internamente su divinidad y abdica a su trono. La voluntad es el Atman, ese concepto hindú que se refiere al alma en un estado de grandeza, de plenitud, de altísimo nivel. La voluntad es el Atman, la esencia más profunda del yo. Un yo que se conoce a sí mismo y manifiesta su poderío sobre todas sus relaciones con el mundo de las cosas y de la vida. Es el yo soy yo. La voluntad está relacionada con el verbo ser, pero no con el verbo hacer. La voluntad, en definitiva, conduce a la verdadera vida superconsciente, a la bienaventuranza, a la felicidad o ananda. Y recuerdo en la ley número 1 y en la ley número 8, ley de la vida, ley de la voluntad respectivamente, en que se habla de la voluntad como esa potencia, esa fuerza, ese requisito indispensable para la existencia de todo. Porque la misma vida no sería posible sin la voluntad de nuestro Creador. La voluntad, la sabiduría y la actividad operan sin que se percate la parte consciente de la mente. Son influjos esenciales. La voluntad es independiente del deseo. La actividad es la actividad del pensamiento. Voluntad y pensamiento son dos potencias. El pensamiento influye en el cuerpo y en las cosas de la vida. La voluntad actúa en el yo e influye en las emociones y pensamientos. En ocasiones, el pensamiento es subconsciente y muchas de las llamadas o percibidas vicisitudes de nuestra vida provienen de una acción subconsciente del pensamiento que a veces es dirigido por la voluntad. Pasamos ahora
a otro de los aspectos en cuanto al origen de los rayos, que es materia, energía y ley. Estos tres principios en el hinduismo son llamados tamas, rajas y sattva. Estos tres elementos son inseparables y eso lo podemos ver a cada momento y en todo lo que nos rodea. Un cuerpo puede manifestar estados de existencia, materia o principios en diferentes grados y tiempos. De una forma análoga, la conciencia puede manifestarse en voluntad, en amor o en pensamiento, aunque las tres potencias se hallan siempre presentes. La materia tiene dos propiedades muy especiales: la impenetrabilidad y la interpenetración. Si ustedes, como la figura de la izquierda, quieren penetrar un muro, así materia, lógicamente no va a ser posible, ¿verdad? Estas dos propiedades se dan en el sentido de que puede haber materia sutil entre los intersticios o poros de otra materia grosera o densa. Todos hemos escuchado hablar de personas que logran atravesar paredes, cosas así. Y es precisamente por esta segunda propiedad de la materia, porque en los intersticios o poros de una materia muy grosera, muy densa, hay espacios en los que se encuentra una materia sutil y canales de energía que hacen posible que, si se accede a niveles etéricos, pueda darse esta interpenetración de la materia. Les voy a poner un ejemplo en nuestro cuerpo. El hígado es un órgano pesado, denso, sólido, pero entre cada hepatocito hay un espacio. No es un espacio virtual, es un espacio que existe, en el que se da esta interpenetración de una materia sutil. El trabajo del hígado es maravilloso, pero a nivel espiritual también tiene muchas funciones, como todos los órganos del cuerpo, como cada una de las células de nuestro organismo. Entonces, esta propiedad es la que le da cuerpo y enjundia, arresto a la materia y forma en el espacio los puntos en donde se va a aplicar la energía. En el cosmos esto pudiéramos llamarle antimateria. Podemos decir también que la materia tiene voluntad propia, aunque es una voluntad negativa, una especie de obstinación o terquedad en ser lo que es y no querer entregar su existencia. Claro que esto también tiene su propósito y su objetivo, ¿verdad? Ningún cuerpo alterará su situación de reposo o de movimiento sin que reciba una u otra modalidad de energía. La energía trasciende el tiempo, como la conciencia trasciende el espacio. Y la energía, pues, hasta hay un enunciado que aprendimos en secundaria que dice: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es una verdad realmente. Y volvemos a nuestro cuerpo. Para que nuestro brazo, nuestra pierna, algo de lo que queremos mover, lo haga,
es porque en esa zona hay una forma de energía potencial, una energía que está presta para que mediante nuestra decisión o nuestra necesidad movamos alguna parte de nuestro cuerpo o nuestra mente también. Y en ese punto esa energía potencial se convierte en energía cinética. El calor, el sonido, la luz, la electricidad, el magnetismo, la cohesión, la afinidad, son precisamente modalidades de una sola y única energía, y no hay partícula de materia sin alguna de esas modalidades. La teoría de la relatividad de Einstein, que enuncia que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, cambió por completo los conceptos de energía, masa, espacio y tiempo, y ha sido la base de la nueva comprensión y concepción de nuestro cosmos. Y sin embargo, ya empiezan a debatirse algunos conceptos a la luz de nuevas mentes iluminadas. Así es. Y volvemos a lo que mencioné hace rato. Cuando la ciencia humana se hermana con la ciencia divina, ya sabemos que en la ciencia divina está contenido el conocimiento total del cosmos. Entonces, pues hay que hermanar nuestra pequeña e incipiente ciencia humana con la ciencia divina. Nuestra energía humana con la energía divina. Nuestra voluntad, nuestra conciencia humanas con los mismos atributos divinos. La tercera de estas propiedades, la ley, puede causar extrañeza afirmar esto. Y los científicos dirán de golpe y porrazo que en el universo solo hay materia y energía, aunque por otra parte declaran que por doquier reina la ley y el orden en el universo. Y es bien cierto. Si no hubiera ley y orden en el universo, pues no sería posible nada. Y aun cuando la ley y el orden en el universo son preponderantes, ese orden y muchas veces algunas leyes se derivan o se originan de momentos de caos, como cuando aquí en nuestro planeta hay una tormenta muy fuerte, fortísima, y después viene la calma. Después de la tempestad viene la calma. En el cosmos es así. Hay momentos de caos, como sería el estallido de una supernova, pero ese estallido va a originar vida en lugares distantes del universo, del cosmos. La ley es la verdadera esencia del mundo objetivo. Es una de las propiedades naturales del aspecto material de las cosas y de los seres. Por doquier en el cosmos vemos a la energía y a la materia acompañadas de una ley que determina la índole de la actividad del objeto físico y de sus relaciones con los demás cuerpos. Materia, energía y ley son las gunas o propiedades de la materia, y toda materia no es más que el conjunto de estas tres propiedades. Todo objetivo material posee las tres gunas, pero una de ellas predomina y le da su sobresaliente cualidad. Así como en toda conciencia hay voluntad, amor y pensamiento, aunque no se manifiesten en el mismo grado, y una de ellas imprime carácter y guía e inspira a las otras. Y también, como nos menciona la ley número 4, la ley cuaternaria, en la que dice que todos estamos hechos con los mismos 4 elementos que está creado el cosmos, pero con una magnificencia y un grado de perfección que solo es posible para Dios.
Todos tenemos esos mismos 4 elementos, pero hay una diferencia finísima en las proporciones que tenemos cada uno de nosotros de ellas. Y eso es lo que nos hace diferentes e irrepetibles. Todo esto es maravilloso, muchachos. Veamos ahora lo siguiente, lo divino y lo material. La existencia es material, la conciencia es espiritual o divina. Todas las cosas que conocemos están abstraídas o como desglosadas del mundo material, pero no son más que una sola, y su unidad con lo espiritual está demostrada por su recíproca dependencia. La mente no puede mantener 2 ideas al mismo tiempo, pero sí puede tener una idea que incluya 2 o más, pero que sean parte de ese conjunto. Las cosas materiales no tienen iniciativa ni cambian por sí mismas. Un cambio depende de influencias externas, o mejor dicho, espirituales. Y podemos recordar una máxima que dice, lo sutil mueve a lo denso. Un ser ha de ser divino al propio tiempo que material. La conciencia es lo divino en todas partes. Pero, ¿por qué emplear la palabra divino en vez de espiritual? La palabra espíritu denota algo así como una materia sutilísima, etérea, semejante a un aliento, pero todavía materia. En cambio, la palabra divino deriva de la raíz sánscrita div, que significa brillar. Y aparecen varios nombres como div, cielo, divakara, sol, o deva, ser celeste. Por tanto, significa divino lo que brilla con luz propia o interna. Y muchos pueblos antiguos consideraron a nuestro sol, al padre Elí, como símbolo de lo divino, porque el sol dimana y emana luz, el calor y la vida de nuestro mundo. La luna, a cambio, fue símbolo de la materia, porque su luz es reflejo de la del sol. Y vino a mi mente, cuando estaba preparando esta presentación, la ley número 22. Y bueno, es la ley de la luz. Y se hace referencia a esto hablando de que hay cuerpos luminosos, precisamente como nuestro padre Elí y como todos los soles y estrellas que hay en el cosmos, que son los que dan luz a los cuerpos y los iluminan, y ellos a la vez la reflejan. En esta ley se hace un comentario muy interesante en la que mencionan que hay cuerpos diáfanos, como aquellos cuerpos que dejan pasar la luz sin oponer obstáculo o resistencia alguna, que existen las lentes que dejan pasar la luz, pero la amplifican, como ocurre con una lupa. Los cuerpos oscuros que no dejan pasar la luz, la bloquean completamente. Y estos cuerpos oscuros, pudiéramos hacer una similaridad con los agujeros negros, aunque de lo que sabemos de los agujeros negros es que se comen, se tragan todo, incluida la luz. Pero no sabemos, y yo estoy cierta de que algo hacen los agujeros con esa luz, porque son seres creados por Dios también. Entonces, pero a lo que voy es a que un cuerpo oscuro no deja que la luz pase a nosotros, a los cuerpos. Y están los cuerpos fluorescentes o fosforescentes,
que son los que reciben la luz, la revisan un momento y luego la transmiten. No sé si se acuerden aquellas primeras lámparas de neón que conocimos, que uno prendía pulsaba el apagador y como le quedaban un chispazo y luego ya encendían completamente. Bueno, pues esos son cuerpos fluorescentes. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Un cuerpo diáfano? ¿Una lente? ¿Un cuerpo oscuro? ¿O un cuerpo fluorescente o fosforescente? Toda persona que se tome el trabajo de pensar sobre este punto reconocerá que el ser divino o logo solar se distingue de su mundo por su carácter, independencia o iniciativa, pero es más propiamente descrito como el ser existente por sí mismo. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omniabarcante, porque es la totalidad de conciencia en toda su perfección. Podemos pensar en el Dios infinito sin circunscribirlo a un cuerpo, ¿verdad? Como un sol de soles, el ser que existe por sí mismo a quien nadie lo creó, ¿verdad? Pero todas las estrellas que hay en el cosmos, pues tienen una vida tan larga. Nuestro Sol tiene 4.500 millones de años irradiando incansablemente su luz. Y supuestamente, y yo pienso que sí, le quedan otros tantos de seguir irradiando Sol y luego va a evolucionar. Va a evolucionar su energía convirtiéndose en otro tipo de energía, en otro tipo de Sol. Entonces, el hombre es parte de esta totalidad de conciencia y tiene las tres cualidades de potencia, presencia y esencia, pero como estamos en un proceso de evolución en conciencia, en espíritu, en energía, en todo aquello que son virtudes teologales, no podemos anteponer el prefijo omni, porque estamos precisamente en ese proceso de alcanzar un plano superior de vibración. Pertenecemos al Dios universal, al Dios infinito, a la vida real más allá de la materia y de la conciencia, allende de lo material y de lo divino. Armonía. La parábola de la columna de luz nos presentó a Vishnu y Brahma en oposición y reyerta, hasta que Shiva restableció la armonía entre ambos con su presencia, dándoles a entender que los dos eran uno con él y poniendo un nuevo día de existencia. Así, la conciencia y la existencia, o en un plano inferior, el hombre y el mundo, objetivo de su experiencia, parecen estar muchas veces en oposición, hasta que descubrimos el justo motivo de su aparente hostilidad, a pesar de la completa armonía de propósito y de origen en nuestras relaciones. En la vida del hombre deben conciliarse, reconciliarse amistosa y armoniosamente esas virtudes teologales representadas por los rostros de Dios, por los tres rayos de aspecto o rayos superiores, porque la mente humana, aunque es considerada como un producto de la naturaleza, está en armonía con su origen y así debemos de tratar de mantenerla. El ser humano, a través del tiempo, llega un momento en que vemos que nuestra armonía con el mundo es real y comprendemos que el mundo ha sido y es amigo, no un amigo sentimental, sino verdadero en sus necesidades. Como quiera que
hombre pertenece al divino y no al material aspecto del universo, desenvuelve cada vez en mayor medida sus divinas facultades. Y fíjense bien, Dios le auxilia encarnado en el principio de armonía. La palabra vida denota la armonía entre existencia y conciencia. Los 7 principios. Recordemos que hay 3 aspectos de conciencia y 3 constituyentes del ser, y que la vida de relación entre conciencia y existencia se denomina Maya. También por Maya se conoce a esas ilusiones o espejismos que a veces enfrentamos en diferentes circunstancias. De hecho, de estos aspectos se derivan 7 realidades fundamentales en toda la experiencia de la vida del hombre. Al construir Shiva su trinidad de su séptuple ser, por decirlo de algún modo, presta a Brahma 3 de los 7 principios y a Vishnu otros 3, y reserva para sí mismo el séptimo, el Ananda o la felicidad. De lo anterior podemos inferir que las 7 realidades o principios son perfectamente iguales y ninguno de ellos está constituido por una mezcla o combinación de alguno de los demás. Y por tanto, se les puede denominar propiamente principios o cosas primeras. De lo anterior, y viendo unos diagramas donde aparecían estos principios numerados del 1 al 7, y que además estaban dentro del entrelazamiento de 2 triángulos equiláteros, me surgió de inmediato el símbolo de la ley número 6, ley de amor y justicia, ley de la conciencia crística, en la cual el símbolo de esta ley propiamente dicha es la fusión del triángulo de armonía humano, formado por odio, injusticia y perdón, y el triángulo de armonía divina formado por amor, justicia y misericordia. Y no pude menos que quedar asombrada y al mismo tiempo encantada de todos los puntos en común que para los 7 rayos tienen tanto el hinduismo como lo que menciona Saint Germain al respecto y lo que confirman nuestras benditas leyes divinas. Recordemos además que estos triángulos entrelazados constituyen un símbolo con muchos significados e intenciones y que es por demás conocido por los teósofos. El triángulo con el vértice hacia arriba es la conciencia, lo divino, y el que tiene el vértice hacia abajo es la existencia. De hecho, este mismo símbolo es la relación de 2 trinidades de 7 principios iguales, y estos principios son Icha, la voluntad consciente; Jnana, sabiduría consciente, amor; Kriya, actividad consciente, pensamiento; Maya, vida de relación entre conciencia y existencia; Sattva, armonía; Rajas, energía material; y Tamas, materia del mundo objetivo. Y por supuesto, en el camino que conduce hacia la bienaventuranza, todos los seres humanos debemos pasar por 3 grandes etapas: la existencia, la conciencia y la felicidad. Por eso, todos los seres anhelamos la felicidad, y los 7 principios que mueven la vida en el mundo son los medios o herramientas que conducen a tal fin, en el cual desaparece
hasta el amor, la verdadera esencia de la conciencia. Sabemos que Dios está tanto en la existencia como en la conciencia, y los seres humanos buscamos la felicidad en ambas esferas. Y cada uno de estos 7 principios sugieren respectivos ideales. La voluntad consciente, la libertad. La sabiduría consciente, la unión. La actividad consciente, el pensamiento, con sus ideales, que es la comprensión. La vida de relación entre conciencia y existencia, la armonía. La armonía, la verdad. La energía material, la bondad. Y la materia del mundo objetivo, la belleza. Hay muchos modos de buscar a Dios, pero básicamente pudiéramos pensar que una forma es buscarlo externamente y otra internamente. Dios en la naturaleza y Dios en la conciencia. Pero podríamos agregar que tratemos de buscarlo, identificarlo y reconocerlo en nuestros semejantes y todos los seres de la creación, ciencia, devoción y arte. Y no sé ustedes, pero yo, en un principio, yo tuve dificultad para reconocer, admitir y ser feliz de saber que Dios está dentro de mí, en cada una de las células de mi cuerpo, en mis 7 cuerpos, en mis 7 chakras. Y que Dios es amor y es bondad. No sé qué tanto trabajo les dio a ustedes reconocerse como un ser divino, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero lo realmente difícil es identificar, reconocer y ser felices y dichosos cuando distinguimos, valoramos y reconocemos la presencia de Dios en los demás. Y creo que nuestro hermoso mundo, nuestro hermoso planeta que Dios nos regaló, muchos de los problemas que está enfrentando, es mi opinión personal, no sé qué tantos de ustedes la compartan, pero muchos de los problemas que estamos viviendo ahorita, inseguridad, maldad, carestía, hambre, guerras, es porque no hemos reconocido la presencia de Dios en todo lo que nos rodea, seres humanos, animales, vegetales, piedras. No sé, ¿qué opinan ustedes? Y vamos a entrar un poco más de lleno al libro del maestro Saint Germain, que en su libro Saint Germain a estos 7 principios los denomina 7 departamentos. Y menciona que el mecanismo de adaptación de las energías del logo solar para la humanidad terrestre es sin duda un proceso interesante y maravilloso. El logo solar transmite su plan en forma de energía de alta frecuencia. Cada uno de los directores toma esa energía y la transforma, concediéndole la polaridad que requiere de acuerdo al rayo en el que esté trabajando. Esta luz ya ha sido cualificada con los aspectos específicos de cada uno de los rayos. Baja entonces hasta las mentes de los grandes iniciados de la humanidad. Ellos a su vez perciben la luz y la transforman en emociones. Estas emociones de orden elevado son, a su vez,
retransmitidas más abajo. Y cuando las mentes de la humanidad están más avanzadas y más armonizadas en cada uno de los departamentos, reciben estas emociones, son transformadas en acciones y de esta forma llegan al mundo convertidas en ondas, convertidas en ideales, convertidas en conductas. En este proceso de ajustes y reajustes de las energías, la voluntad divina va descendiendo hasta ponerse al acceso de la mente del hombre. Y quiero mencionar, y esto también se menciona en la maravillosa enseñanza de Oromú, que para un ser que está en frecuencias más elevadas de vibración espiritual, es un verdadero reto y sacrificio descender hacia nosotros. Pero que eso es posible porque la energía del amor universal lo permite. Y hay casos, como se nos menciona en algunas leyes, en que esos Elohim, esos serafines, esos querubines, ceden ante las oportunidades que da el mundo material. Entonces, tenemos que estar profundamente agradecidos con estos seres iluminados que haciendo ese sacrificio ponen a nuestra disposición tan maravillosas energías. Sin embargo, cuando una acción o idea llega a los dominios del hombre, empezamos a actuar en dualidad. Y el libre albedrío humano puede o no tomar la decisión si está de acuerdo a los planes de Dios. Entonces, un proceso que todos debemos tratar de llevar a cabo es hacer que nuestro libre albedrío, que es un don que nos regaló Dios, empiece a tomar las decisiones que nos alineen y nos unan con el propósito divino. Y entonces, estar de acuerdo a los planes de Dios. Y aquí viene la importancia de los instructores de la humanidad, ya que estos discípulos nuestros tienen la capacidad para entender los designios divinos en su más alta pureza y los transmiten en forma de principios, de leyes y reglamentos que son un claro reflejo de los principios divinos. Cada rayo o departamento o principio desarrolla una labor múltiple. Si bien tiene una característica específica, colabora con el resto para formar una gran labor que combinada puede dirigir los destinos de la humanidad. La separación en 7 departamentos o en 7 rayos o en 7 principios obedece principalmente a la séptuple naturaleza de las emanaciones divinas. No es casualidad que haya 7 rayos, 7 chakras, 7 cuerpos, ¿verdad? Y sin embargo, la sociedad humana es una sola y forma una amalgama de seres humanos que vibran en cada una de las 7 grandes energías, aunque sin haber desarrollado las cualidades que son necesarias para recibir de una manera pura la inspiración de alguno de los rayos. Es decir, los seres humanos normales, no entrenados, puse la palabra normal aunque no estoy muy de acuerdo, pero en este caso pues creo que sí acomoda. Entonces los seres humanos normales, no entrenados, son aquellos que vibran en diferentes frecuencias, se armonizan o desarmonizan con cada uno de los 7 rayos, pero todavía no emiten la nota adecuada que les permita identificarse con el rayo al que pertenecen.
Y todo esto dificulta la enorme labor de Shambhala. Las escuelas espirituales existen precisamente para intensificar la chispa divina del hombre, y así el ser humano armonice su personalidad con alguno de los 7 aspectos divinos y se pueda asociar a alguno de los directores de rayo, y que en su momento o en un momento dado pueda trabajar dentro de las RAM de alguno de los maestros. Las escuelas espirituales trabajan en los 7 rayos, buscando siempre purificar la luz interior que emana desde adentro de cada ser humano, preparando para que llegado el momento pueda sumarse a las filas de los servidores de la luz conscientes. Y en este punto, y antes de entrar a una información más directa de los rayos, podemos hacer un corolario de lo anteriormente expuesto. Quizá en este punto, como en otras ocasiones les he compartido algún tema, estarán pensando, ¿y los rayos a qué horas? Pero créanme que en lo personal, para llegar a entender un poco mejor y no por completo, hago hincapié en esto. Los 7 rayos. Había que profundizar en el origen y naturaleza de estas 7 cascadas de energía maravillosas. Y precisamente el corolario es que sabemos bien que los rayos que tienen los colores del arco iris deben su origen al Creador mismo. Eso lo tenemos clarísimo. En forma de luz solar, sí. Pero, como les mencioné cuando vimos los 7 chakras, esta luz solar es un continuo de luz, de conciencia, de la potencia del pensamiento, la potencia del amor, la potencia de la voluntad. Es materia, energía, ley. Es la unión y la armonía de lo material con lo divino, del hombre con su creador, que manda y deposita en nosotros 7 principios, 7 rayos, y que podemos cristalizar y o manifestar también los 7 ideales descritos anteriormente. Les puse esta diapositiva hacia la derecha, hacia arriba. Vemos un sol que está iluminando a un cuerpo, a otro ser. Abajo les puse una foto que fue tomada por el Hubble, el telescopio poderosísimo que tenemos en la actualidad. Y esta no se alcanza a ver muy bien, pero es una formación que se le ha llamado el ojo de Dios. Y ahí arriba, en el cosmos, está plasmado nuestro creador en muchas formas. La otra imagen es de la nebulosa del Águila, una nebulosa que está situada, la nebulosa del Águila, sí, que está situada más o menos a 25 millones de años luz, que se llama los pilares de la creación. No se alcanza a ver muy bien una parte que está en esta zona, pero búsquenla en internet como los pilares de la creación y van a ver que tiene la forma de una mano en posición de bendición. Y es un lugar muy especial porque ahí se crean millones de estrellas. Es como un lugar en donde llegó un rayo de una supernova, formó una nebulosa con todos los ingredientes necesarios para que allí se formaran estrellas. Y les digo, la foto que encuentren en internet no va a estar hablando del aspecto que tiene esta nebulosa, porque el rayo de luz que podemos ver ahorita salió hace 25 millones de años de allá. Entonces, nada en el universo está quieto. Entonces, su aspecto puede ser que sea muy diferente o que ya no exista de tal manera, ¿verdad? Porque ahí arriba las distancias, los tamaños, pues son inimaginables, ¿verdad? Entonces, esta diapositiva por eso se las puse así. Y bueno, los rayos, compañeros, no son solo colores,
ni son solo el cuadro que vi por primera vez, aquella en mi tercera clase. Son más, mucho, muchísimo más que todo ello. Son una parte inherente a lo que escuchamos desde niños, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí podemos ver una imagen de nuestro serafín, de nuestra Vía Láctea, que en su interior tiene un logos galáctico, un agujero negro llamado Sagitario A. Sagitario A Star. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en todos los aspectos. Ya para terminar con esta pequeña parte, les quiero leer un fragmento del origen de los rayos según el hinduismo. Desde el gran silencio surgió el verbo creador, el verbo divino, el primer Om, o yo soy. De ahí brotaron los 3 rayos primarios, el azul de la voluntad, el dorado de la sabiduría y el rosa del amor. Junto con esta primera llama triple surge el gran sol espiritual central, con todos los demás rayos y sus respectivas cualidades. Por eso, en todos los soles, planetas, astros, seres humanos, existen los colores de los rayos y sus cualidades. Cada uno de estos rayos primarios es personificado por un ser cósmico primordial de la creación. Azul, el señor Shiva. Dorado, el señor Vishnu. Y rosa, el señor Brahma. Y bueno, el maestro Saint Germain habla también de la importancia de la jerarquía de maestros. Y en primer lugar menciona que la jerarquía, y esto me encantó, es el fruto de la unión del Padre Solar con la humanidad. El germen masculino de la voluntad divina, encarnado en el lobo solar. Fue sembrado en la simiente de la madre tierra, surgiendo primero como humanidad y después como la jerarquía de maestros. Esta jerarquía delinea el sendero de retorno al Padre. La humanidad evoluciona en diferentes campos del saber humano, de la ciencia, del arte, de la filosofía y de la religión. Pero todo esto es relativo, puesto que los hombres trabajan con una energía séptuple, que combinada da un sinfín de variantes de esos conocimientos. Estudiar verdades parciales produce conciencias desintegradas. La jerarquía busca la síntesis de la sabiduría humana y la divina, es decir, la unión de la ciencia humana con la ciencia divina. Cada hombre y cada mujer del planeta mantiene un vínculo constante con esas conciencias superiores de estos nuestros hermanos mayores. Y este vínculo puede ser activado a través de la disciplina personal y del enfoque sistemático de la atención humana hacia la voz de la conciencia. El hombre necesita descubrir e investigar su mundo interno a fin de poder encontrar y activar la conexión que mantiene con sus hermanos mayores. Y respecto a lo anterior, viene a mi mente la ley número 24, ley de la conciencia creadora, que dice que la energía que llega a la Tierra es captada por seres espirituales de gran tamaño que guían esta energía hacia las diferentes áreas donde se necesita y se organiza en cada uno de los 7 rayos. Entonces, a nosotros nos toca tener alerta nuestros sentidos para captar las energías que necesitamos para armonizar los 7 rayos en nosotros. Porque los 7 rayos son los 7 aspectos de Dios, ordenados por colores, los colores del arco iris. Son la naturaleza intrínseca de la totalidad de la vida y de todo ser interno, y deben ser desenvueltos por cada ser humano mediante la evolución con la ayuda de los seres de luz
quienes ya los tienen desarrollados. La jerarquía también tiene una séptuple función, que obedece principalmente a la naturaleza misma del logos solar, quien aún siendo la síntesis del logos galáctico, trabaja a través de 7 oleadas secuenciales de energías con cualidades diferentes, cada una de ellas sintetizando a las anteriores y promoviendo la aparición de las subsiguientes. Los ciclos se repiten una y otra vez, desde el principio de los tiempos y hasta el final de los mismos. La humanidad tiene la posibilidad de alinearse con 7 campos diferentes de energía, las cuales proveerán los impulsos necesarios para manifestar de una manera exacta los planes divinos dentro de la sociedad humana. El influjo de estas oleadas de energía sobre la humanidad consciente ocasiona movimientos planetarios a través de los cuales la sociedad humana busca alcanzar mayores niveles de armonía o conocimiento, sin entender a qué obedecen esos impulsos. Todos los grandes acontecimientos sociales de la humanidad, desde los bélicos hasta los artísticos, religiosos o científicos, son el eco de diferentes oleadas de energía que llegan a la superficie del planeta y crean reacciones en los niveles intuitivos y emocionales de la humanidad. El maestro Saint Germain describe 3 grupos de humanidad. El primer grupo lo llama la humanidad consciente de los impulsos energéticos, de estas oleadas de energía que acabamos de mencionar y que impactan en su interno, que han alcanzado un cierto dominio de sus emociones y pensamientos y, por lo mismo, dirigen sus vidas de una manera consciente hacia objetivos fijados por ellos mismos. No son solo seres humanos que se encuentran en grupos espirituales, porque recordemos que nuestro Creador, Él, su voluntad divina y todos los atributos y los dones y regalos, Él los derrama para toda la creación. Pero este tipo de humanidad está un poquito más encauzada espiritualmente, en conciencia, en energía, pero hay personas que no están en ningún grupo espiritual y captan y reciben y aprovechan estos influjos energéticos, ¿verdad? Entonces, también ellos entran en este grupo de humanidad. Sino que estos seres están diseminados en todos los campos de la actividad humana. Son quienes marcan el camino, dicen por dónde hay que ir, representan las antenas de la humanidad y su misión, igual que la de la jerarquía, es servir de intermediarios entre los maestros y el resto de la humanidad. Viene luego la humanidad gobernada por sus emociones. Son seres que aún carecen de una dirección prefijada por ellos mismos, que trabajan su vida al arbitrio de las circunstancias que la misma vida les impone, y estas oleadas les producen reacciones que a veces están totalmente fuera de control de ellos mismos. Las energías inciden directamente sobre los egregores o ruidos que cada uno ha formado. Son los causantes de las guerras, de la criminalidad y de todos aquellos movimientos que de una manera o de otra irrumpen desarmonizando las colectividades humanas. Este es el grupo más abundante, es el grupo mayoritario. Y viene finalmente la humanidad gobernada por el instinto animal. Afortunadamente, es la porción más pequeña. Son seres imposibilitados para un razonamiento superior, que se encuentran totalmente enajenados porque de una manera o de otra han sacrificado sus atributos humanos y se guían directamente
por sus pasiones o emociones animalizadas. Es una humanidad insensible e impermeable a las oleadas de energía. Dentro de este grupo se encuentran los drogadictos, personas con vicios mentales o bien desequilibrados, y en general todos aquellos a quienes su mente no obedece y se guían únicamente por instinto. El logos planetario es el receptor oculto de la voluntad del logos solar. Trabaja a través de su cuerpo de manifestación, que somos nosotros, la gran hermandad blanca. Nosotros, no me incluyo, muchachos, así lo menciona Saint Germain, se refiere a la gran hermandad blanca. Constituye el cuerpo de manifestación de este logos planetario y su función abarca no solo la esfera de actividad humana, sino igualmente la de cada uno de los reinos que habitan y conforman este planeta. Así como existe una jerarquía de maestros para la humanidad, existe otra para cada uno de los reinos. Y juntos forman el gran concilio del logos planetario, el amado Sanat Kumara. Juntos trabajamos para hacer una realidad la voluntad divina en esta pequeña creación de su cosmos. Cada una de las tendencias y las actividades de la vida, sea en la naturaleza o en el ser humano, se ubica dentro de una de las características de los 7 rayos. Todo ser humano tiene dentro de sí mismo, como hijo de Dios, a estos 7 rayos, pero los debe desenvolver para su bienestar en la tierra y en el más allá. Las cualidades de los 7 rayos intrínsecamente se encuentran en el cuerpo causal, que es el primero de los 3 cuerpos superiores que tenemos, pero en muchas ocasiones no están desarrolladas. Cuando un ser humano conoce el principio o rayo predominante, no debe olvidar que posee los otros 6 principios. Y hablamos de un ser que es dueño de sí mismo hasta el punto de gobernar su vida desde el interior de su conciencia y que no permite que un conjunto de actos reflejos o respuestas sumisas a las influencias del ambiente sean quienes gobiernen. Con el desenvolvimiento de sus facultades intelectuales, se ha complicado de tal manera el karma y se ha abierto a tan diversas influencias que generalmente el hombre pierde de vista por lo oscurecidos que están los profundos anhelos espirituales de su verdadero ser. En un hombre de carácter que no sea esclavo de su cuerpo o de las personales emociones con este cuerpo relacionadas, ni de ideas fijas ni prejuicios adquiridos, sino que la voluntad, el amor y el pensamiento guíen su conducta, puede distinguirse el rayo con relativa facilidad y también puede formularse a sí mismo algunas preguntas que le ayudan a descubrir el rayo al cual pertenece. Pero reservaremos estas preguntas hasta que en la siguiente presentación que les voy a dar, veamos específicamente cada uno de los 7 rayos. En la vida ordinaria de los hombres se manifiestan los rayos en los siguientes tipos generales. El rayo número 1, como el gobernante. El rayo número 2, como el filántropo. El rayo número 3, el filósofo. El rayo número 4, el mago, el actor, el artista. El rayo número 5, el cientista, el científico. El rayo número 6, el devoto. El rayo número 7, el artífice y el artista. Si se fijan, puse cada rayo con diferente color. Esos son los colores que de una manera más unánime se les asignan. El azul al rayo 1, el dorado al rayo 2,
amarillo dorado, el rayo 3 el rosa, el rayo 4 el blanco, el rayo 5 el verde, el rayo 6 el rojo y el rayo 7 el morado. Pero estas energías cósmicas no tienen color. El color lo descubrimos cuando logramos armonizar estas 7 energías maravillosas y pudiera ser que los colores variaran de una manera ya muy particular. Bueno, ya casi para terminar, vamos a ver unas conclusiones de lo que vimos ahora y vamos a hablar del rayo del alma y del rayo de la personalidad, que es muy necesario que tengamos presente eso. El primer rayo, vamos a ver una visión global ahorita del accionar de los rayos. El primer rayo prepara el terreno para que los constructores de las formas aparezcan. El segundo rayo deposita las semillas de las nuevas formas con la energía del amor universal. El tercer rayo, por medio de la inteligencia activa, alimenta de manera gratificadora a la simiente depositada sobre las cenizas que dejó el primer rayo. El primer rayo, que es el primer rayo de atributo o rayos secundarios, sintetiza a los 2 primeros. La semilla empieza a recibir la energía sintetizada de la voluntad del Padre en el primer rayo, del amor o aspecto femenino del Padre, segundo rayo, y la energía del Hijo, que es el que cultiva, el gran cultivador del cosmos simbolizado por el tercer rayo. Estas 3 energías, Padre, Madre e Hijo, son las que reciben las semillas que ya están abriendo y germinando en la tierra durante el periodo de actividad del cuarto rayo. Enseguida viene el quinto rayo con esa esencia sintética del conocimiento de las formas, aquel que desglosa de una manera clara los atributos que deberá conocer la semilla a fin de poder madurar y dar fruto. Vienen después el sexto y séptimo rayos, que no son otra cosa que cualidades que empieza a desarrollar la semilla. El sexto, para distinguir entre el camino interno y el externo, y el séptimo, cuyo ceremonial y procedimiento especial confiere a las semillas las cualidades que son necesarias para cerrar los ciclos que fueron iniciados durante el periodo del primer rayo. El séptimo rayo es el último en trabajar sobre la humanidad terrestre y sobre todos los reinos. Su función es sintetizar en procedimientos lo que antes fue dado esotéricamente. En el mundo interno del ser humano, el ser puede momentáneamente conectarse a la fuente de su propio rayo inspirador. Cada ser humano se ve impulsado en su vida principalmente por 2 rayos. El rayo que dirige su personalidad y que específicamente lo ha orientado en su vida externa. Y por otra parte, el rayo que gobierna la evolución de su ser interior, que es el rayo del alma. Cuando el rayo del alma es el primero, el ser recibe impulsos momentáneos que son sumamente poderosos y lo pueden llevar a cambiar el rumbo de su vida en repetidas ocasiones en el transcurso de la misma. Cuando la personalidad está gobernada por el primer rayo, entonces el ser manifestará tendencias hasta cierto punto violentas o bien con un alto sentido de justicia social. Puede haber esta dualidad, ¿verdad? Cuando hablamos del rayo de la personalidad, invariablemente, muchachos, tenemos que referirnos a personas no entrenadas y a las personas entrenadas, como 2 aspectos distintos de manifestación de este rayo propios de la naturaleza del ser humano. En el rayo del alma, esta distinción no es necesaria, puesto que en las personas no entrenadas o poco evolucionadas, el rayo del alma no tiene mayor influencia en su vida.
Cuando el ser ha alcanzado un cierto nivel de despertar espiritual, el rayo del alma compite hasta cierto punto con el de la personalidad para tomar el dominio o control de la vida del discípulo. Esta lucha se mantiene por un largo tiempo, hasta que el discípulo se convierte en un iniciado, y entonces el rayo del alma empieza a dirigir su trabajo en el mundo de las personalidades. El rayo del alma se determina en el momento mismo de la creación de un ser humano. El rayo de la personalidad va cambiando en cada una de las diferentes venidas del ser humano a la Tierra. ¿Qué determina el rayo al cual pertenecerá la personalidad de un individuo? Pues esto se debe, muchachos, a ciertos momentos cósmicos que acontecen en el instante del nacimiento. Y por otra parte, la educación que recibe en su familia. En ocasiones, el ser nace con determinado rayo por influencias astrológicas, pero la educación que recibe inhibe totalmente las características de ese rayo del nacimiento y lo impulsan o impelen a trabajar sobre otro, teniendo entonces un rayo de personalidad distinto al que tenía en el momento de su nacimiento. No pasa lo mismo con el rayo del alma, pues este es una característica propia del individuo, por el momento mismo de su nacimiento como ser espiritual. Así pues, el rayo del alma es invariable, inmutable, y tarde o temprano, el discípulo al reconocerlo, intentará acercarse al grupo que corresponde a su evolución espiritual, a las RAM de su maestro, el director de ese rayo. En las primeras etapas de lo que Saint Germain llama el discipulado, los estudiantes deben dominar el rayo de la personalidad, deben descubrirlo, encauzarlo, hacer una perfecta expresión de su vida en la tierra, utilizar los aspectos positivos del mismo y neutralizar aquellos que tienen que ver con los aspectos negativos. ¿Quiénes determinan el cómo y el por qué de estos movimientos de las sociedades humanas? La jerarquía de maestros analiza cuidadosamente cada una de las actividades que está desarrollando el ser humano en la Tierra. El por qué lo tenemos perfectamente claro, puesto que podemos leer los motivos que cada uno puede tener. El cómo es lo que nosotros cuestionamos. La jerarquía entonces impulsa a través de las mentes adelantadas de la Tierra nuevas opciones, nuevas formas de trabajar o bien acciones tendientes a neutralizar un movimiento que empieza a gestarse y que puede ser de consecuencias negativas para la trayectoria que la humanidad deba seguir. Desde el lugar en donde están los maestros de la jerarquía, los problemas de la humanidad se observan de diferente manera. Sin embargo, la historia de la humanidad nos proporciona las bases para el entendimiento de los acontecimientos actuales y a la vez nos permite hacer ciertas deducciones sobre el futuro de la humanidad. Esto se menciona mucho en un libro que ustedes conocen, que es El Plan Divino visto desde el quinto rayo, de Rafael de la Paz, ¿verdad? Se menciona todo esto, muy interesante. El conocimiento del plan divino nos permite entender la naturaleza de las fuerzas cósmicas que en forma secuencial irán llegando a la Tierra en los próximos años y a la vez poder predecir con cierta exactitud las repercusiones que estas energías tendrán en la sociedad humana. Y tengo que hacer hincapié en un comentario que expresa Saint Germain, que dice: la psicología de las masas es mucho más certera que la psicología del individuo. Las revoluciones no son fortuitas. Es precisamente que algunos pueblos se dejan influenciar por otros y ambos
lo están haciendo motivados por las mismas energías. Los movimientos sociales que tienen que ver con el arte, con la economía, con la vida pública y privada, son igualmente explicables desde el mundo de las causas. El grado de culturización de un pueblo determina la forma en que se habrá de manifestar una determinada energía. Igualmente, la presencia en determinadas regiones de ciertos espíritus prominentes, evolucionados, capaces de manifestar la misma expresión de un rayo particular, pueden influir la historia de una manera determinante. Muchas veces, la presencia de grandes iniciados en ciertas áreas de los distintos países son un impulso que la jerarquía desea reforzar en el camino de la evolución de la humanidad. Los vicios, las aberraciones y los comportamientos contrarios a la evolución son igualmente el fruto de estas mismas energías incidiendo sobre vehículos imperfectos. Cada sociedad debe encontrar los mecanismos para integrar a los individuos marginados dentro de la corriente histórica que se está escribiendo. Este proceso de integración también está íntimamente relacionado con el equilibrio económico de los individuos. Dos prioridades básicas en la administración de los pueblos, por una parte son la cultura y por otra la suficiencia de recursos indispensables para la vida de todo individuo, es decir, el bienestar social. ¿Qué importancia tiene estudiar los rayos? Este estudio representa una de las materias más importantes para entender el significado oculto de la historia. El maestro tibetano Dwal Khul describió hace tiempo los periodos históricos en que cada uno de los rayos entraba y salía de la manifestación en la Tierra. Igualmente menciona algunas de las características fundamentales de cada uno de estos rayos. El estudio de los rayos ayudará a entender el porqué del Renacimiento, el porqué del oscurantismo, el porqué del cristianismo, el porqué de los problemas económicos del presente siglo y en cierta forma podrán inferir algo acerca del futuro de la humanidad. Podemos asimismo estudiar nuestra historia personal, tomando en cuenta que al momento de nacer, el rayo de la madre tiene gran influencia sobre su propia vida. Luego, a partir del 7º año de vida, el ser humano va manifestando el rayo de su propia alma, mismo que quedará opacado por la manifestación del rayo de la personalidad, que a los 14 años estará tomando el dominio de la vida del ser. Un proceso de maduración tendrá lugar entre los 14 y los 21 años y permitirá que el rayo de la personalidad encuentre su máxima expresión. Pero una vez que el humano inicia el proceso de reencuentro consigo mismo, a través de una disciplina espiritual férrea, el rayo del alma vuelve a tomar poder y pudiendo en determinadas ocasiones desplazar al rayo de la personalidad, aunque esto no es sencillo y es una tarea larga. El estudio de los rayos también presenta una oportunidad de penetrar en los más sagrados secretos de los planes divinos. Como materia de estudio, hay que tomarla seriamente, profundizar y encontrar las conclusiones particulares. Una vez hecho esto, hay que hacer meditación profunda y verificar si estas conclusiones corresponden a lo que su intuición o maestro personal les mande. Este tema, o más bien estos dos temas de los 7 rayos, surge de la necesidad de la jerarquía de los maestros que han captado entre esta pequeña porción de humanidad que constituyen los estudiantes de la luz. Nosotros los que estamos en Oromú, por ejemplo. Y dice, vaya para ellos como una pura expresión de mi amor y que la luz violeta que todos han invocado permanezca eternamente encendida en sus vidas. Que así sea.
Esto, compañeros, es lo que preparé para el día de hoy. Y nos aguarda la segunda parte en la que voy a hablar específicamente de cada rayo. Y voy a incluir algunas invocaciones que se pueden hacer para apelar a los poderes que nos puede transmitir cada rayo. Mi siguiente plática va a ser el 20 de agosto. Sé que lo que les acabo de transmitir es pesado, es denso, pero créanme que, perdón, créanme que es necesario, porque cuando escuchen lo que cada rayo representa, ya van a tener la base de lo que vimos hasta ahorita. Espero no haber sido agobiante, pero es una necesidad que yo sentí aquel momento que les lo platiqué al inicio de esta exposición, de saber más de los rayos. Y cuando vi que es algo que está en mí y que yo puedo hacer crecer y que se decante mi rayo del alma y mi rayo de la personalidad, pues me encantó y me interesó poderlo comunicar. Les agradezco su atención y si tienen algún comentario o preguntas, pues me agradaría saberlo. Alma, Dime, Eduardo. aquí en el Face no hay preguntas. Ok. Saludos y bendiciones. No sé si los hermanos del Zoom tienen alguna pregunta. Creo que no. Parece que no. Bueno, déjame quitar compartir pantalla. Ya no vas a ocupar la esta, ¿verdad? No, ya no, Eduardo. Y pues darte gracias porque pues te pedí que nos proporcionaras tu conocimiento y pues vi que pues tenías mucho trabajo en tu trabajo material y todo eso y por eso, porque hiciste un espacio para compartir tu conocimiento, te doy las gracias de corazón y de alma. No, gracias a ustedes por permitirme platicarles de este tipo de temas. Gracias. Y estamos al pendiente del próximo 20 de agosto para que concluyamos con esto. Sí, me gustó mucho cómo desarrollaste el tema, la introducción, y cómo metiste las leyes. Las apunté para Qué darle una bueno. ley, Sí, para dar velas. sí, para Velas. darle una releída, ¿verdad? Y pues te lo agradezco, te agradezco mucho. Y Muchas gracias a gracias todos, a todos y gracias a nos vemos en la todos. próxima. Hasta Hasta luego. luego. Bye bye. Bye.